Muy bien, buenos días. Benvinguts al Centre d'Estudis Budistes de Martorell. Hoy tenemos con nosotros a Bernat Font. Buenos días, Bernat, buen día. Buen día, Aleix. Bernat Font es el autor de un web llamado Budismo Secular. Es discípulo de Stephen Batchelor, si no me equivoco. ¿Es así? Sí, no sé si lo pondríamos en estos términos tan formales, pero podríamos decir algo así. Muy bien. Y creo que también, si no me equivoco, Bernat se dedica al estudio del budismo y a la práctica y a la enseñanza del budismo desde una perspectiva o desde un punto de vista secular. Lo que significa secular es algo que vamos a investigar durante esta pequeña entrevista. Y sin más dilación, pues quería preguntar primero de todo a Bernat un poco por su vida anterior al descubrimiento del budismo o a la práctica intensiva. Creo que antes, si no lo he entendido mal, antes te dedicabas al jazz, ¿es así? ¿Y cómo fue que pasaste del jazz al budismo secular? Si nos puedes contar un poco más sobre tu pasado. No es tanto el pasado, fueron dos cosas que fueron paralelas durante mucho tiempo y de forma gradual fui encontrando que mi atención, mis energías y mi interés iba pesando más hacia el lado de la práctica más intensa y el estudio del budismo. De forma que en un punto no era tan fácil de compaginar, porque lo que pagaba mi alquiler era la música, pero mi atención ya estaba en otro sitio. Y era una situación algo incómoda, extraña, y en un momento tuve que tomar una decisión, ¿no? O vuelvo a poner más energías a la música, o no. Y escogí lo segundo. Es una historia un poco larga, pero yo empecé muy temprano, tanto con el budismo como con la música, y empecé a trabajar de música con 19 años, empecé a ganarme la vida actuando y dando algunas clases. Y durante la adolescencia había estado bastante fascinado por el budismo. Y ya a los 20, 21, tras un par de años de dedicarme a la música con relativo éxito provincial, ah, algo me estaba fallando y recuperé mi fascinación de adolescente por el budismo. Hice un par de viajes a Asia, el primero más cortito, de un par de meses a la India, y el segundo ya fue más largo, fue de casi un año. Estuve por varios países. Y al volver empecé a estudiar también el budismo de forma académica, y fue después al terminar el máster, hace ahora un par de años, que se planteó más el dilema de que tenía que elegir algo que ocupara mi espacio central. Y aquí estoy, pues dedicado de pleno al Dharma de múltiples maneras. ¿Recuerdas qué fue lo que decidió el abandonar la música o lo que no funcionaba, lo que de algún modo te hizo decantar por la práctica budista en vez de seguir con la vida de música? ¿Fue una cuestión de estilo de vida o fue una cuestión de perder el interés por la música en sí? ¿Hubo algún elemento en concreto que decidiera? No creo que sea fácil para mí identificar un elemento, ¿no? que hiciera decantarme por una cosa. Creo que fue un conjunto y no fue tanto la pérdida de interés en la música, que me sigue gustando mucho y uh, casi no toco el piano ya, más que nada porque a menudo no estoy alrededor de un piano, no lo tengo, pero sí que sigo escuchando mucha música. Yo creo que fue más que el budismo y la meditación eran demasiado fascinantes como para no seguir rascando
hacia esa dirección y me di cuenta que no podía hacerlo todo. Y sí que los estilos de vida, en un sentido ahora los encuentro más parecidos de lo que pensaba antes, y quieras que no, mi mente está muy acomodada, no es una mente de músico. Um, Así que de la misma forma que en un momento viajaba para dar conciertos, pues ahora, bueno, justo ahora en la pandemia no, pero en el mundo prepandémico viajaba para ir a retiros o para empezar a dar algunos cursos o sesiones. Ah, Así que no había cambiado tanto mi vida, ¿no? También iba de arriba para abajo sin un trabajo estable con un sueldo a fin de mes, Ujú. ni nada de esto. En otro sentido, algo que es muy distinto en el mundo de la música y tal como yo vivo el Dharma, es los horarios, sobre todo, ¿no? El músico vive bastante de noche y luego me iba a un retiro y me levantaba a las 6 de la mañana. Y es bastante distinto, sobre todo en Asia, ¿no? Como sabrás, Alex, que levantarse a las 6 ya es tarde, ¿no? Sí. Y que a las 4 o 3 y media, cosas así. Y son muy distintos en ese sentido, estos dos mundos. Y ahora estoy consiguiendo levantarme temprano, relativamente, cada día, después de muchos años de condicionamiento de que las 9 era temprano, ¿no? Claro. Y has mencionado el máster. ¿Nos puedes contar un poco más de qué máster, a qué máster te refieres y cómo, bueno, cuál fue tu experiencia en el estudio académico del budismo? Yo hice un máster online de estudios budistas en la University of South Wales, la Universidad del Sur de Gales. Es un máster que antes estaba en la Universidad de Sunderland y que lo llevaba Peter Harvey. Ujú. Y cuando Peter Harvey se jubiló, um, fue pasó a esta otra universidad que creo que es nueva y es una mezcla de varias. Y lo escogí porque es un máster en línea. Así que me permitía empezar a estudiar el budismo en serio mientras seguía dedicándome a la música. Además de online, no, es a tiempo parcial, con lo cual en total me llevó 3 años. Ujú. Y fue una experiencia muy interesante, porque bueno, ya estaba leyendo cosas más académicas antes de empezarlo, ¿no? Y de repente lo pusieron en orden, lo pusieron en contexto, lo encontré muy, muy interesante, pero yo seguía muy, muy orientado a la práctica, como lo sigo estando. Pensaba, bueno, esto es interesante y, y está bien como complemento, y poco a poco también me iba enamorando, ¿no? La parte del estudio. Iba, yo creo, volviendo a despertar mi lado intelectual que siempre he tenido, pero que más dedicado a la música no estaba tan cultivado. Y fue una experiencia muy interesante. Encontré un poco difícil realmente compaginar el estudio serio con un trabajo a tiempo completo. Es un máster con mucho material. A pesar de ser a tiempo parcial, es bastante denso. Y de hecho me acuerdo que cuando entregué la tesis de máster, pensé, ya está, ha sido muy interesante este tiempo así académico, pero ya está, ni loco voy a hacer un doctorado, ¿no? Y estas palabras salieron de mi boca. Bueno, pues esto es perfecto porque la segunda pregunta o el segundo bloque de la entrevista trata justamente de tu proyecto de doctorado. Si nos pudieras contar un poco más cómo surgió, cómo pasaste del no al quizá y del quizá seguramente al sí, y sobre todo de tu experiencia, tanto a nivel, no sé cómo decirlo, vital, tu experiencia en el Reino Unido estudiando
en una universidad, sobre todo con un gran experto en la materia como es el profesor Rupert Gethin, y también específicamente de qué trata tu tesis doctoral. Pues, como he dicho, terminé el máster pensando que ni loco iba a hacer un doctorado, que había sido muy interesante, pero que ya está. Pero yo creo que al cabo de 2 semanas, bueno, en ese momento me fui de retiro 3 semanas y cuando volví me pillé un día en el sofá leyendo un paper, ¿no? Y me di cuenta que me había enganchado. Porque como quien coge una revista o algo, pues yo seguía, ¿no? Veía un paper, hostia, me voy a descargar este paper y me lo voy a leer. Y digo, ostras. Yo creo que aquí es lo que el periodo quizás, ¿no? Que has dicho. Ya el no desapareció y pusimos algo, bueno, a lo mejor. Y entonces fue cuando cumplí 29 años ah, que, que pensé, voy a realmente dedicarme a esto, ¿no? Fue el momento en el que decidí dedicarme completamente al budismo. No sabía aún en qué forma, pero muy humildemente me tomé la leyenda del Buda, ¿no? Que a los 29 años abandonó la vida del hogar y, y como estaba yo en ese punto, pues se unieron ese, pensé, es el momento, ¿no? Es la edad auspiciosa. Pero aún no sabía exactamente cómo. Tenía varias opciones en mente. Una era volver a Asia y volver especialmente a Birmania, donde había estado practicando una temporada con un maestro, y volver ahí, y ya veríamos. Otra opción era ponerme a trabajar en un centro de retiros con el que estuve hablando en Inglaterra. Y otra opción era hacer el doctorado. Y por cuestiones personales, irme a Asia no era posible. Quedaban las otras dos. Lo del centro de retiros era un poco complicado de compaginar con una formación que estaba haciendo yo en ese momento del Body College, que fue el precursor del Teacher Training que estoy cursando ahora. Y eso parecía que sería complicado, a lo mejor sería posible. Y entonces, lo que en un momento parecía casi la última opción, que era el doctorado, fui pensando y me di cuenta también que esta mezcla de estudio académico en profundidad con práctica de meditación y vocación de enseñar no era una combinación que se diera muy a menudo. Y que del grupo que nos estamos formando para enseñar en el Body College, que es donde hago el Teacher Training, no hay nadie más con una vocación académica o un lado más intelectual. Y que en cierta manera siempre es inteligente traer algo distinto y algo que no es tan fácil de encontrar, ¿no? Y como esta mezcla de estudio y práctica durante mucho tiempo ya ha sido algo que encuentro muy, muy especial y es importante para mí, pensé en profundizar en esta mezcla. Y de forma muy tentativa fui a Bristol a hablar con Rupert Gethin y bueno, la reunión fue bien y no me acuerdo exactamente de cuándo lo decidí, pero en un momento yo creo que le presenté una propuesta, él dijo que adelante y, y aquí estamos, ¿no? Y ahí empecé hace ahora un poquito más de un año el doctorado en Bristol. ¿Nos Que podrías fue, contar un poco cuál es el tema del doctorado, cuál es la idea o el proyecto que presentaste y en el que estás trabajando? yo presenté un estudio monográfico del concepto de Vedana, que en inglés se suele traducir por feeling o feeling tone, y en español creo que aún tenemos un poco de problema porque
podemos decir sensaciones, tonalidad. Encuentro aún bastante difícil encontrar una buena traducción para este concepto. Y la forma en que lo explico normalmente es que es como un termómetro que en lugar de ir de caliente a frío va de placentero a doloroso. Y es como esta dimensión de la experiencia. Y que es la segunda aplicación del mindfulness, el segundo satipatthana. Y en origen el proyecto era simplemente hacer un estudio transversal, ¿no? de este concepto en los sutras del canon Pali, también comparando, ¿no? con los agamas chinos. No sé leer chino, pero aprovechando la literatura comparativa que cada vez hay más, hacer un estudio de Vedana en el budismo de los orígenes. Y durante los primeros 6 meses fui acotando un poquito más y el proyecto ahora se basa sobre todo en cómo en el budismo de los orígenes se utiliza Vedana o qué papel tiene contribuyendo al proceso de liberación. Así que sobre todo está más basado en sensaciones placenteras espirituales y cómo es en concreto ese despertar del Buda, digamos, o este cambio de opinión respecto a su contexto histórico, de que para llegar al bienestar, esto hay que hacerlo a través del bienestar. O según cómo se traduzca esto, no hay que sufrir para lucir, sino que se llega al placer a través del placer. Que es interesante porque el budismo contemporáneo hay varias opiniones sobre esto. Parece ser que incluso se ha olvidado un poco esta perspectiva, que yo creo que distinguía mucho el budismo de los orígenes y por esto recuerda el canon, ¿no? Este cambio de opinión del Buda, porque sería parte de la identidad de los budistas del origen. Y estoy centrado básicamente en esto, ¿no? ¿Qué papel tienen estas sensaciones placenteras que conducen al despertar en lugar de atarnos al samsara? Muy interesante. Tengo aquí otra pregunta, que esto ya sería más en relación a tu pertenencia, si se puede decir así, o interés por el budismo secular. Pues diriges el web Budismo Secular y has escrito mucho en tu blog. Te quería preguntar, a ver, una pregunta así muy general, si nos pudieras dar unas cuantas pinceladas sobre lo que significa, o al menos lo que significa para ti, el rótulo budismo secular. ¿En qué sentido el adjetivo secular modifica a budismo, o en qué sentido el budismo modifica a lo secular? No es una pregunta fácil. Y supongo que mi opinión también ha ido cambiando a lo largo de estos años y no tengo tampoco mucho apego al concepto como etiqueta, ¿no? Pero sí que engloba para mí el concepto de budismo secular o dharma secular, engloba una serie de actitudes y acercamientos al budismo desde una perspectiva pragmática y contemporánea. Entonces, secular tiene el concepto de laico, de no religioso, lo cual sí que se correlaciona con el hecho de que no hay una gran presencia de rituales, es un budismo bastante laico, es decir, no monástico, no es tan jerárquico como lo son otros. Son unos cuantos elementos que la gente suele asociar con lo religioso, están o no presentes o mucho menos presentes en este enfoque del budismo. Pero también secular, es un poco lo acuñó Stephen Batchelor, y en inglés es un poquito distinto, y a lo mejor en español budismo laico sería incluso mejor traducción, ¿no? Pero en inglés secular tiene este sentido de laico, como lo usamos aquí, pero también secular es la misma raíz que nuestra palabra siglo. Así que es una forma de hablar del budismo de nuestro siglo o de nuestra era. Es una voluntad
explícitamente contemporánea de que tenemos el deber y el derecho, ¿no?, de reinterpretar las enseñanzas que hemos heredado para nuestro contexto y desde nuestro contexto, bebiendo de otras fuentes, siendo críticos con la tradición, también siendo críticos con nuestra tradición, con cómo hemos crecido y cómo nos han enseñado a vivir. Yo lo veo mucho como este diálogo entre mis condicionamientos y el budismo que me encuentro y cómo cada uno puede criticar con aprecio al otro, ¿no? Mm. Y de este diálogo puede salir algo. Y una pregunta, ¿cuál sería el problema de lo que se viene a llamar ritos y rituales o incluso supersticiones? Entiendo que una de las características del budismo secular, por decirlo de forma general, no solamente en Occidente, sino también se puede notar en Asia, donde mucha gente pues, se está distanciando un poco de ciertas tradiciones que ellos llaman cultura, por oposición al budismo. Una cosa es la cultura nacional o local y la otra es el budismo. Pero ¿hasta qué punto se puede decir que los rituales no son parte de la práctica? No es que los rituales no sean parte de la práctica, porque al final, ¿qué es un ritual, no? Meditar es una forma de ritual, es una acción externa. También con el tiempo he ido viendo hasta qué punto todo esto tiene una influencia del protestantismo, uh, que el colonialismo británico trajo al sur de Asia, al sudeste asiático, Sri Lanka, Myanmar, la India. Y yo supongo que la gente, como dices, ¿no?, que sucede también en Asia y también en Europa, al haber cambiado las condiciones culturales, se ven un poco desconectado de las formas externas de ciertas expresiones. Y no sé hasta qué punto el problema en sí es el concepto de ritual, más bien que hay que rehacer los rituales. Uh-huh. Y que mientras no hayamos encontrado una forma propia de, a lo mejor, de nuevos rituales, que a lo mejor ya está pasando, a lo mejor pasará dentro de 100 años, no lo sé, creo que hay este paso en el que uno ya no se siente muy identificado con esas expresiones externas, parecen un poco vacuas, se han vuelto más bien mecánicas y al final hay varias opciones, ¿no? Se pueden descartar y esperar, que yo creo que es lo que está sucediendo, a que vuelva a surgir la necesidad de construir formas de expresar externamente una serie de valores y de actitudes, o se pueden resignificar las acciones externas heredadas, etc. Y supongo que es esta falta de conexión entre las acciones externas y los estados internos que hace un poquito de decalage, ¿no? A mucha gente y sentir que a lo mejor eso no tiene el mismo sentido. Creo que parte de nuestro condicionamiento también, al ser la religión católica, que por lo general culturalmente hemos rechazado, es también una aversión a someterse, a, ¿no?, a hacer cosas como postrarse. Uh-huh. Y estas cosas nos generan algo de incomodidad. Y no es tanto que en sí no tengan valor, porque lo pueden tener si te lo tomas de según qué formas. Pero a lo mejor no toda la gente está o es capaz de ponerse en ese lugar, de tomárselo de otra forma. De manera que la obligación del ritual o el hecho de que sea la única alternativa supone una barrera para mucha gente. Y quitar esa obligatoriedad permite que gente que a lo mejor se sentiría tirada para atrás y pueda acceder a las enseñanzas.
es un poco medios hábiles también, ¿no? Ajá, sí, sí, exactamente. De hecho, te quería preguntar también por, en concreto, un libro relativamente reciente, no sé si es el último, de Stephen Batchelor, que creo que en inglés tiene el título de Buddhism Without Faith, pero en español creo que el título es Budismo sin creencias, ¿es así? Buddhism Without Beliefs. Without Sí, Belief. sí. Aquí también te quería preguntar si pudieras explicar un poco más qué significa esto, porque, bueno, entiendo que evidentemente todo el mundo tiene creencias, unas u otras, pero ¿a qué se refiere Bachelor o a qué se refiere el budismo secular cuando habla de sin creencias? ¿A qué tipo de creencias, de qué tipo de creencias puede uno prescindir o no son necesarias para la práctica del budismo? Budismo sin creencias fue un libro, es un libro de hace unos cuantos años, desde el 90 y algo, creo, que yo creo que fue el momento en el que empezó lo que hoy llamamos budismo secular. Fue un libro que marcó un antes y un después y que se ve que montó un poquito de, del follón en la budosfera internacional. Um, y que también es un libro que es muy breve, muy accesible y ha sido la puerta de entrada para muchos a este enfoque. Y es el libro donde Stephen Batchelor manifestó su agnosticismo respecto a las creencias de la reencarnación, a los diferentes reinos de existencia y más que nada el aparato metafísico, sobre todo post-mortem, que es parte de la tradición budista, ¿no? De todas las tradiciones budistas, aunque algunas hacen más énfasis que otras en ello. Y él propuso una postura agnóstica y básicamente yo recuerdo lo que hizo para mí ese libro es decirme que no pasaba nada si yo no creía en la reencarnación. No me dijo tienes que no creer en la reencarnación, a mí lo que me dijo ese libro es si no crees en la reencarnación puedes seguir practicando el Dharma. No es un impedimento. Y un poco la sensación de presión que había sentido o que otra gente siente se disipa, ¿no? Y es quitarse un peso de encima, es, vale, ¿no? No tengo que afirmar cosas que no puedo comprobar. Como no solo el hecho de que yo, de alguna forma, aunque no seré yo, volveré a nacer cuando muera, sino lo que es en el fondo la doctrina central de la reencarnación, y es que hay una conexión entre el valor ético de mis actos y el tipo de experiencias que tendré en las futuras vidas. Esto es difícil de explicar, cómo funciona, ¿no? Y las tradiciones budistas se han pasado siglos y han llenado páginas para intentar explicar sin ponerse de acuerdo en una sola explicación o funcionamiento de algo que el Buda tampoco nunca explicó. Y en ese sentido, el budismo sin creencias, creo que es un budismo desprovisto de la necesidad de afirmar este tipo de cuestiones sobre las vidas pasadas o futuras, unos mecanismos de justicia cósmica, como sea el karma, la existencia literal de diferentes reinos de existencia, de dioses, espíritus hambrientos, demonios, etc. Yo creo que es la voluntad de poner estas cosas a un lado, ¿no? Descentrarlas. Muy bien. Yo creo que queda bien claro. También una pregunta a raíz de esto. ¿Hay algún tipo de interpretación, ah, cómo decirlo, ah, alegórica de estos reinos de existencia? Es decir, dentro del budismo secular se da algún tipo de interpretación de cuando se habla del reino de Brahma, en el fondo lo que se significa es un estado de conciencia tal y cual, o cuando se habla de los espíritus hambrientos, en el fondo de lo que se trata es de un tipo de estado mental que lleva a la ansia infinita o lo que sea. ¿Existe algún tipo de interpretación alegórica dentro de...?
La verdad es que en lo que yo he experimentado no salen estos temas, más bien. No, ya no es parte del lenguaje. ¿De Y me he acuerdo? encontrado estas formas de psicologizar, ¿no? Los diferentes reinos de existencia en autores también contemporáneos que no se conciben a sí mismos como budistas seculares, como Chogyam Trungpa, ¿no? Que hacía este tipo de interpretaciones psicológicas de los diferentes reinos de existencia. Y es una manera que tienen muchos maestros contemporáneos también de darle un sentido, ¿no? De resignificar estas enseñanzas. A veces tengo un poco de problema en proyectar estas reinterpretaciones al pasado porque, bueno, es complejo, ¿no? Porque en parte son ciertas, ¿no? Son formas de explicar estados mentales, porque hay como esta conexión o este espejo de estados mentales y reinos de existencia en el budismo. Hay como la cosmología y la psicología son cosas paralelas, ¿no? Son espejos. Um, y todo estado mental tiene una correspondencia a un estado, ¿no? Los jhanas pues tienen su correspondiente reino de existencia, ¿no? El reino de la forma, etc. Así que parece ser que estas dos ideas en el origen estaban mezcladas, con lo cual es un poquito difícil decir, no lo decían en forma literal, lo decían en plan psicológico. Es un problema porque a lo mejor no distinguían como distinguimos nosotros lo literal de lo psicológico, no pensaban en estos términos. Me parecen resignificaciones muy válidas, pero en general en los entornos que yo he conocido y en si doy una charla o estoy con un grupo, básicamente no salen tanto estos temas, ¿no? Estas metáforas, excepto si algún día leemos algo y aparece en los textos y la gente pregunta, bueno, pero ¿y esto? ¿No? Ah, ¿esto qué es? ¿De qué va? Me acuerdo, por ejemplo, hace unos años de leer con nuestra sangha en Barcelona el Metta Sutta, Ujú. y es muy bonito. Y entonces llegas a la última estrofa y concluye toda esa cosa que todo el mundo ha estado como conectando mucho con el texto, ¿no? Que todos los seres sean felices y va haciendo una lista, los que están cerca, los que están lejos, los que son débiles, los que son fuertes. Y la gran culminación de ese texto es que la persona que vive con estos sentimientos no volverá a nacer en un vientre. Y la gente fue como un anticlímax, ¿no? Porque es en plan, "Ah, ¿y qué hago con esto?" Um, y en esos momentos es útil poder decir, bueno, pues puedes hacer varias cosas y una de ellas es escoger cómo interpretas esta idea de no volver o de no volverte a formar. Pero por la mayor parte creo que en entornos del budismo secular, como también en otros entornos del Dharma contemporáneo que no se identifican con esta etiqueta, en el Insight Meditation y otras formas seguro que yo no conozco, que simplemente han dejado de hacer tanto estas referencias a reinos de existencias o escogen leer otros textos del canon que no hablan tanto de estos temas. Me imagino que es como un cambio de metáforas, ¿no? Una cuestión generacional. Otra pregunta que quería hacerte, otro tema que me gustaría tocar, es algo que ya has mencionado anteriormente. Uno de los significados de secular significa estar en el siglo, en el momento presente. Y también algo que hemos tocado, las creencias o los condicionantes que ya llevamos un poco de serie, como por ejemplo temas que son de rabiosa actualidad, como el feminismo, el racismo, la inmigración, cambio climático o ecología, etcétera, etcétera. Pues la pregunta vendría a ser de qué modo todas estas, toda esta temática
condiciona o determina un poco por dónde va el diálogo o la enseñanza del budismo secular. He visto que muchos de los posts en el blog tratan de temas de actualidad e incluso el maravilloso Facebook Sutta, es muy interesante también sobre el papel o de qué forma interpretar un fenómeno tan nuevo como las redes sociales a partir de una tradición tan antigua como el budismo. Y sobre todo creo que es sobre la necesidad de hacerlo. Como has dicho anteriormente, uno no tiene alternativa, puedes hacerlo o no hacerlo, pero ambas opciones tienen consecuencias y entiendo que una de las posiciones del budismo secular es tomar partido e implicarse en la realidad presente, al contrario que otras tendencias dentro quizá del mundo budista que abogan por un retiro, por un no meterse en las cosas que cambian del presente. ¿Entiendes más o menos por dónde voy? Creo que en el budismo secular, de alguna forma, hay una especie de compromiso activo con el presente. Y me gustaría saber un poco cuál es tu perspectiva sobre el tema, cuál es tu no sé cómo decirlo, orientación a la hora de escribir los blogs, los posts en el blog, etc. La verdad es que en el blog soy muy poco sistemático porque no puedo escribir tanto como me gustaría. Y tengo 1000 post-its y notas sobre ideas para hacer artículos que llevan años ahí en una libreta. Y al final no tengo tiempo de dedicarle como me gustaría. Pero si yo siento una necesidad, como mucha gente, de que el Dharma sea relevante para mi vida y no solo para mí individualmente, sino a nivel más social o incluso global. Un argumento interesante con algunas conversaciones que he tenido con Steven es que en cierta manera todo el mundo es un budista secular en un sentido. Y el sentido es que al final el criterio siempre es esta vida. Aunque se supone que en muchos sentidos tradicionales, igual que otras religiones, el budismo acaba devaluando la vida presente en pro de una vida futura en la que te podrás iluminar, etc. Y siempre ha habido movimientos en el budismo que se han rebelado contra esto y han dicho no, hay que iluminarse en esta vida. Pero al final, si alguien adopta y mantiene esta práctica es porque afecta de algún modo positivo a su experiencia en esta vida, porque si no lo hiciera acabaría abandonando, ¿no? Y de esto creo que nace la necesidad de que, bueno, o bien me retiro porque así también me siento mejor ahora, o bien intento encontrar un sentido a cómo seguimos despertando colectivamente y mejorando las vidas de todos, ¿no? Y eso es algo que a veces queda mejor explicado en la idea del bodhisattva que en otras tradiciones más basadas en el material Pali. Pero también hay una experiencia personal mía que tengo bastante presente. Y es que yo empecé de adolescente muy fascinado sobre todo por el budismo vajrayana, el budismo tibetano. Y después de una cierta pausa, cuando volví, vi que durante mi adolescencia me había interesado mucho y me había ido bien en general, pero que al retomarlo veía que había tenido la práctica y el estudio y mi vida en cajas separadas, ¿no? de mi mente, por decirlo así, que había ido poniendo todas las prácticas y conocimientos del budismo en una caja que en mi almacén mental pone budismo y que no conectaba con otras cajas de mi vida, ¿no? Y fue una sensación muy desagradable. Y decir, bueno, ¿cómo conecto estas cosas? No quiero que esto siga pasando, ¿no? Y cuando encontré otras formas de expresar el Dharma, algunas de ellas me hablaban de forma más directa y me hacían más fácil hacer esta conexión entre las ideas que encontraba en los textos y mi día a día de despertarme y
tener que hacer algo durante las horas que estoy despierto y gestionar mis emociones y otra gente y pensamientos, etc. Y creo que la voluntad de seguir involucrándose con discursos actuales es una extensión también de esta actitud. Porque si no podemos terminar teniendo el budismo en una caja muy, muy bien hecha, muy bien puesta, y todas las otras cosas que conforman nuestro día a día intocadas por el budismo, ¿no? Mm. Y tarde o temprano estos enfoques, a no ser que te retires a una cueva, no sé hasta qué punto son sostenibles. Claro. Así Y, que... claro, una pregunta que se me ocurre es cómo evitar en un momento en el que, debido supongo que también a las redes sociales, la opinión pública tiende a polarizarse y a crear bandos de opuestos extremos muy fácilmente. eh, en el momento en que uno se involucra en el debate público con cualquier tema, ¿cómo evitar o cuál sería tu, tu, tu comprensión o tu aproximación a cómo evitar desde la práctica budista caer en alguno de los extremos, aunque obviamente uno siempre tiene una opinión que más o menos se alinea con con uno de los bandos? Un movimiento que ha ido pasando en los últimos años, y creo que sobre todo en Norteamérica, es darse cuenta que la visión que ha habido en las últimas décadas de que el budismo es apolítico es un gran error. Y yo veo argumentos a favor y en contra de esto, ¿no? Y entiendo que la gente también tenga reacciones un poco negativas cuando escucha esto, ¿no? Que el budismo es político. Bueno, porque lo ha sido siempre. Al final no tiene cualquier valor, tiene unos valores concretos el budismo y pueden verse reflejados o contradecidos por un movimiento político. No es igual de compatible con cualquier cosa, porque si no, tampoco tendría muchas características propias, ¿no? Y evidentemente tampoco uno quiere hacer, como tú dices, ¿no? Y caer en ciertas actitudes. Y a la hora de tener que defender y entrar en conversaciones con gente que no piensa como tú, bueno, ahí tienes tantas opciones para practicar porque tienes reacciones a punta pala, ¿no? Y, y algo que me parece interesante es la idea del apego a las opiniones. Todos tenemos opiniones, pero hasta qué punto, por un lado, mi identificación con una opinión me dificulta tomar argumentos contrarios y considerar realmente puntos débiles en mi argumento, permitirme cambiar de opinión en algún momento, o no hacer el paso de discrepar con la opinión de alguien a ver a esa persona en sí como mala, con malas intenciones, etc. Pero luego hay otro aspecto que me parece interesante desde el punto de vista de un practicante de Dharma, que es indagar en la construcción de mis opiniones. Y ya no tanto el contenido, sino por qué sostengo esta opinión. ¿Qué reactividad hay debajo de cierta opinión política que tengo, de cierta reacción que tengo en la pandemia, ¿no? Pienso así porque, ¿por qué? ¿No? No nos hacemos nunca esta pregunta, siempre vamos al contenido de mi opinión. Pero yo creo que el Dharma te fuerza a preguntarte ¿por qué sostengo esta opinión? ¿Cómo se ha construido? Y ver que a lo mejor debajo hay un miedo a la muerte o hay una afinidad con cierto tipo de discursos, sea cual sea el contenido, pero un cierto tipo de discursos de izquierdas o conspiranoicos me, me atraen por algún motivo y me engancho a ellos, ¿no? De forma bastante automática, sin cuestionar exactamente el por qué. O al revés, discursos de izquierdas o que llamo de derechas o de
hacer cosas que percibo como una falta de libertad individual, o lo contrario, me generan un rechazo, ¿no? Y este rechazo no es racional, es automático, es reactivo, pero condiciona las opiniones que luego sostengo y defiendo a muerte, ¿no? Y es como bajar un poco a la raíz de esas opiniones de un debate para ver la condicionalidad de mis opiniones. Pero no creo tampoco que podamos vivir en medio de estos tiempos sin postura alguna, que a veces parece que es lo que sería el Dharma perfecto, ¿no? Pero para mí es un ejemplo de saltar directamente a la meta sin pasar por los peldaños que hay en medio. Al final, yo tengo opiniones muy claras, por ejemplo, de no querer contribuir a la polarización. Estoy personalmente bastante preocupado por la forma como vamos desaprendiendo, si es que habíamos sabido nunca, a discrepar sin pelearnos tanto. Y en ese sentido tengo una postura muy clara en contra de seguir en esa dirección y de pensar cómo puedo, de mis formas pequeñas y humildes, remar hacia otro lado. Sí, aquí yo creo que el budismo tiene mucho que decir en el sentido de que como muchas filosofías indias, supongo que también filosofías de otras tradiciones, se ocupa al final de qué es verdad o qué es la verdad o qué es la realidad. O sea, que aquí yo creo que, bueno, yo también estoy de acuerdo contigo en que esto también es una especie de batalla que tenemos que librar para intentar a la hora de debatir, pues hacerlo de un modo civilizado y al final todos buscamos lo mismo en teoría, yo creo que es saber la verdad o llegar al conocimiento. Para terminar, me gustaría preguntarte por otros proyectos que seguramente me he dejado en el tintero, que no he mencionado, otros proyectos que lleves en marcha y cuáles son tus planes de futuro. Un poco, es una pregunta un poco difícil. Hoy día creo que no es momento de hacer planes, pero ¿cuál es tu idea? ¿Estás haciendo un doctorado? No sé cuánto tiempo llevas o cuánto tiempo te queda para terminarlo. ¿Cuál es tu idea después del doctorado? ¿Cuáles son tus objetivos o tus planes de futuro? No tengo, básicamente. Tengo ideas de cosas que me gustarían, no sé hasta qué punto son realistas o no. Estoy aún disfrutando de que por primera vez en muchos años inicié un proyecto, un doctorado, que me permite no preguntarme qué hacer con mi vida durante 4 años. Esto, tras 10 años de vivir de la música, fue un gran alivio, porque cuando eres músico no solo eres autónomo, que ya de por sí es mucho menos tranquilo que ser un asalariado, tienes que estar constantemente buscándote trabajo y tienes proyectos de conciertos, repertorios, discos a meses vista, pero nunca sabes qué estarás haciendo el año siguiente. Así, cuando empecé el doctorado también me dije a mí mismo que era hora de disfrutar, de que no tendría que hacerme esa pregunta de ¿qué estaré haciendo el año que viene? Pues el doctorado, ¿no? Durante 4 años no tengo que hacerme esta pregunta. En la práctica no es tan sencillo después, ¿no? Porque la mente se hace esta pregunta de todas formas. Me quedan 3 años de doctorado, un poquito menos, así que no tengo que estar muy, muy pendiente de eso. Pero también estoy haciendo, como dije, un teacher training en el Body College con Steven Batchelor y otra gente. Supongo que de alguna forma me gustaría al terminar esto seguir compartiendo como estoy haciendo ahora, pero mucho más a tiempo completo, el Dharma, esta unión de práctica y estudio. A veces sueño con poder contribuir a que existan los estudios budistas en España, pero eso está un poquito lejos. Pero somos unos cuantos que hacemos estas cosas y que siempre acabamos yéndonos al extranjero porque aquí no existen los estudios budistas. Exacto. Pero si vamos siendo unos cuantos, a lo mejor ya no sirve este argumento, ¿no?
Sí, Ah, yo creo que sí, que hay una especie de sinergia y de tarde o temprano tiene que acabar produciéndose algo. Pero bueno, ya se verá. De momento, de todas formas, ¿ya impartes enseñanzas o tienes un grupo o sangha en Barcelona? ¿Es así? ¿Me podrías hablar un poco de las actividades que hacéis? tenemos una sangha desde hace bastantes años. Ahora estamos pensando en constituirnos como asociación cultural. Se llama Sangha Secular. Desde hace un par de años que cambiamos el nombre. Y nos encontramos ahora por Zoom cada semana. Antes de esto organizábamos más actividades, ¿no? Cada año hacíamos un retiro, invitábamos a un maestro. Un año hicimos dos, pero ya el último que teníamos que hacer, invitando a Andrea Castillo, que es una de las pioneras del Dharma en español en California. Teníamos que hacerlo en junio, evidentemente no pudimos. Mm. Y hacemos ahora básicamente nuestros encuentros semanales y no estamos haciendo muchas actividades extra porque el formato digital nos permite seguir en contacto, pero también desgasta un poco y desanima a la gente. Claro. Pero tenemos algunas ideas, no hay nada concreto ahora que pueda decirte, así que si a la gente le interesa puede buscar Sangha Secular, creo que la web es sanghasecular.org. Um, y yo voy haciendo cosas puntualmente de colaboración con distintas organizaciones o sanghas. Tengo en noviembre un retiro con Martine Bachelor, la mujer de Steven, un retiro sobre Vedana, online de 4 días. Tenía que ser presencial en Holanda, pero del 2020 siendo el 2020 va a ser online. Um, Puntualmente ayudo con Gaia House, que es un centro de retiros en Inglaterra. Ellos hacen sesiones online también y de vez en cuando me cae guiar una a mí. Justo acabamos de cerrar con Casa Virupa, que es un centro de budismo vajrayana en Tavertet, en diciembre a hacer un taller de historia del budismo. Y es un poco esa idea de acercar el enfoque histórico y académico a los practicantes y será un taller de un día sobre los orígenes del budismo, mirando un poquito el contexto histórico para que la gente pueda entender, ¿no?, al Buda histórico en contexto. Y algunos eventos también en febrero, que en Inglaterra, donde estuve viviendo, es el mes de la causa LGBT y tenemos algunos actos para la comunidad LGBT y el Dharma. Y esas son algunas cosas que tengo en mente. Um, Muy bien, bueno, hay bastantes. Muchas gracias por la lista. De hecho, voy a poner los links en la descripción del vídeo para quien se interese o quien quiera saber más sobre los proyectos y actividades de Bernat Font. Y creo que hasta aquí más o menos, bueno, hasta aquí mis preguntas. No sé si hay algún punto más del que quisieras hablar, Bernat. no, creo que está muy bien hasta ahora. Pues nada, ha sido un placer y un honor tenerte aquí en estas conversaciones en nuestro pequeño grupo de estudios en Martorell. Espero que podamos seguir colaborando y mucha suerte con todos tus proyectos, con el doctorado y los otros proyectos del Sangha en Barcelona. Muchas gracias. Gracias, ha sido un placer conversar contigo y espero que podamos seguir colaborando y muchas gracias. Gracias.